soy Michelle Greenberg. Acompáñame en este espacio en donde vamos a trabajar con todos los especialistas para acompañarte en tu maternidad. Todas estas cosas que como mamás te preocupan o te preguntas cómo lo vas a lograr, aquí lo vas a aprender. Bienvenidos a este episodio de Mala Madre. No van a quererse despegar ni un segundito de lo interesante que va a estar, porque vamos a hablar de los accidentes más comunes que pasan en los niños y en los bebés y las formas en las que podemos prevenirlos, porque muchos de estos accidentes sí se pueden prevenir. Así que vamos a platicar hoy con Erandi Torres. Ella es paramédica, pero se especializa mucho en la parte pediátrica, y lo padre es que justo la maternidad, así como a mí, la llevó en este camino de los primeros auxilios, y nos va a dar tips hoy para pues prevenir, para saber cómo podemos hacerle cuando suceden cosas que a veces no vamos a poder prevenir, aunque sean fáciles de hacerlo. Y pues bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Michelle. Platícanos un poco de ti, Erandi. Bueno, pues yo llevo en este camino de la maternidad, llevo 8 años, tengo una niña de 8 años y un niño de 6 años ya, Rafa y Leonora. Y empecé siendo paramédico, llevo siendo 22 años de mi vida. Empecé siendo voluntario cubriendo en esta Ciudad de México en la ambulancia durante los fines de semana. Me tocaron atender todo tipo de lesiones, de accidentes, o sea, mil cosas, ¿no? Que nunca me gusta platicar como de esa parte, solamente a menos que me lo pregunten. Y enfocado en las cosas que me tocaron atender con los bebés y con los niños, que aunque yo no era mamá cuando yo estaba arriba de una ambulancia, me tocaron muchos accidentes que se pudieron haber prevenido, ¿no? Entonces, cuando yo empecé, estaba por ser mamá, hubo mamás que me decían, oye, yo quiero un curso de primeros auxilios, quiero un curso de primeros auxilios, y entonces empecé a diseñar un curso de primeros auxilios que está enfocado en los miedos que tenemos, sobre todo en los primeros años de vida. El primer año de vida te puedo decir que es como el más como rudo, ¿no? Que tú lo sabes. Y entonces, los miedos que yo también tenía como mamá, y dije, bueno, voy a resolver dudas, porque aún en toda la escuela y la literatura de prehospitalaria o de medicina, no hay tanta información enfocada en bebés y en niños, ¿no? Una es, sobre todo, qué hacer cuando sucede, y sobre todo los primeros auxilios son las personas que están cerca de los bebés, que son los papás. No, los primeros auxilios no los damos los paramédicos llegamos ya tarde, ¿no? Entonces aquí el chiste es que las personas que están en contacto con los bebés puedan hacer muchas cosas, pero también entrar en un terreno importante de la prevención, que creo que de pronto el equilibrio es difícil cuando eres mamá, como todo el mundo te dice que lo estás haciendo mal o bien o no, y todo el mundo se mete, es como, bueno, ¿quién me dice que es ser una mamá sobreprotectora o relajada, ¿no? Entonces, un poco sobre ese miedo, esas inseguridades, es donde yo les digo, bueno, podemos entrar en un terreno de la prevención sin caer en exageraciones y forrar toda la casa de FOMI, ¿no? Tampoco se trata de eso, pero sí podemos irnos un paso atrás. Hay veces que decimos, no creo que me pase a mí, y pasa, ¿no? Y hasta que no te pasa dices, chin, lo pude haber hecho, ¿no? Entonces, es que te digo que como ejemplos muy sencillos de lo que dices, o sea, al final, pues sí, los accidentes son accidentes y se llaman así porque a veces sí se pudieron prevenir, pero a veces no se pudieron prevenir, pero hay unos que son fáciles de evitarlos, como dejar a un niño solo en un cambiador, como hervir el agua caliente en la primera hornilla de la estufa, como acercar a un niño cuando estás con el aceite caliente. O sea, ese tipo de cosas sí puedes hacer conciencia. Y tal vez a mí mi hijo un día se abrió la frente porque iba corriendo, se tropezó y cayó en el marco de la puerta directo en la frente y se le hicieron 13 puntadas. ¿Lo pude haber prevenido? No pude haberlo prevenido porque el marco de la puerta ahí está, ¿me entiendes? Claro. Ahí sí de plano no pude haber hecho nada para que fuera diferente el resultado, pero sí siento que hay muchas cosas que se pueden prevenir. Y como tú me dijiste antes de entrar a grabar el episodio, me dijiste, hay como épocas pico en las que los papás me buscan, ¿no? Cuando se van a convertir en papás, o sea, cuando están esperando un bebé como para saber qué hacer, cuando empiezan con el tema de la alimentación complementaria, porque pues te da mucha ansiedad que se les vaya un pedazo, que si los nuevos métodos de... Justo. Ajá, Es lo que te iba a decir, ¿no? Como ahora los métodos que todo el mundo, como tienes tanta presión de, mi amiga está haciendo el BLW, yo lo quiero hacer, pero me da pavor, entonces un poco es por eso que lo buscan, ¿no? Y además yo siempre les digo, ok, tu bebé también se puede ahogar, no a los 6 meses cuando empieza en alimentación complementaria, más adelante, o sea, al final... Sí, mi hijo hace poquito con un queso Oaxaca y andaba de... así que se le fue la... Exactamente, ¿no? O sea, como tener como todo el conocimiento de cómo, la partición de los alimentos y cómo se los doy a mi hijo, aunque ya tenga molares y ya tenga un niño de 4 años y que ya vaya al kinder y tal, pues vamos a hacerle, yo siempre les digo, vamos a hacerles el camino difícil para que se ahoguen, no fácil. Y a veces parece
que está fácil, ¿no? Que se lo dejas así como, y por ejemplo, en la escuela de mi hijo en el kinder, las maestras siempre mandaban una circular todas las semanas diciendo, por favor, manden partido el lunch. Y un día les dije, ¿es en serio que nadie manda partido? Me dijo, es que deberías de ver la cantidad de lunch que mandan, no sé, la uva entera, para niños de 3 años, Ajá. con ganas de que los papás, como dices, bueno, sí me da flojera, pues sí, pero O no mandes uvas. no mandes uvas, Ajá. ¿no? Pero en general todo el lunch era de un tamaño para que se ahoguen los niños. Entonces es un poco irnos como a eso, no vamos a hacerlos difícil, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? Creo que es importante porque mi tema es el sueño y hay un tema importante, los primeros meses de vida, que la Academia Americana de Pediatría tiene años publicando acerca de esto y tiene años haciendo conciencia, que nos da muchísima ansiedad a los papás porque, pues sí, es prevenible hasta cierto punto, o se ha logrado disminuir en más de un 50% con estas recomendaciones, pero por otro lado, pues no es 100% evitable porque a veces ni siquiera depende de nosotros, ¿no? Que es el riesgo de la muerte de cuna, que ese es como lo primero que que se puede prevenir, y este episodio está saliendo en invierno ahorita, probablemente ya te toque escucharlo en primavera o verano, pero te sirve para el siguiente invierno porque es una época que en particular aumentan los riesgos por el aumento de uso de cobijas, Calentadores. calentadores y cosas en la cuna. Entonces, quiero hablar un poco de la muerte de cuna, que platícame un poco tú, desde tu punto de vista como especialista en primeros auxilios, cómo lo vives, cómo lo ves y cuáles son las recomendaciones. Ok, bueno, para empezar hay que ver que sí hay factores de riesgo no modificables en la muerte de cuna, los cuales van asociados a una poca, digamos que, prevención desde la parte prenatal. Es decir, hay muchas enfermedades congénitas o malformaciones, etcétera, que se pueden incluso ver cuando te haces estudios prenatales, los ultrasonidos, los estructurales y todo esto, ¿no? Entonces, y la mamá, pues, se alimenta correctamente, toma vitaminas, etcétera. O sea, es decir, Ácido fólico. o sea, también podemos prevenir muchas cosas ahí, porque yo creo que la mayoría, me imagino que de tu comunidad y mi comunidad es gente, son mamás, son papás que tienen hijos por elección. Al final es como, o sea, si van a tener un hijo, le van a echar, digamos que todas las ganas, la carne al asador para que estén bien, para desde el embarazo, hacer un embarazo súper cuidado, súper, ¿no? No son esas mamás que se enteran que están embarazadas en el último trimestre y que todo el embarazo se la pasaron comiendo pésimo y bebiendo, o sea, no, no es eso. Y aún así es importante, pues eso, que si tu médico te dice, oye, puede venir alguna situación, incluso en medicina prenatal, incluso se puede hacer muchas cosas desde que está en la panza, ¿no? Y una vez que nace, pues desde que nace, el doctor, tu pediatra, te va a decir si tiene algún tipo de posibilidad o riesgo mayor, ¿no? Y por eso es tan importante hacer todos los tamizajes. Yo siempre les recomiendo que no solamente le den los de cajón, sino extiéndanlos, todos los tamizajes. Ahí pueden venir muchas patologías que no ves en los primeros días de vida, pero los puedes ver los siguientes meses, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado son los factores de riesgo no modificables. Pero hay bebés que nacen en las condiciones más óptimas, que la mamá estuvo súper bien atendida prenatalmente, los bebés nacieron así súper bien, están bien, y de pronto, pues hay estadísticas que pues hay bebitos que fallecieron. Entonces es ahí donde podemos hacer muchas cosas. Entonces, en realidad, la muerte de cuna se da por 4 factores principales. Uno puede ser, principalmente es la acumulación de CO2 en un lugar, un espacio reducido y falta de oxigenación, ¿no? Entonces, y principalmente se llama muerte de cuna, se llama síndrome de muerte súbita y lactante, pero se conoce coloquialmente como muerte de cuna porque se da justo cuando están durmiendo, ¿no? En la cuna. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es que toda la cuna sea un lugar seguro a la hora de estar durmiendo. Entonces, no me vas a dejar mentir, que todo el mundo pondera el sueño del bebé. Si el bebé se quedó dormido en tal posición, como sea, no lo voy a mover porque quiero que se quede así. De hecho, hay hasta como un meme que están como 2 personas antibombas con el bebé dormido, así como de, ya se durmió el niño, no hagas nada. Exacto, no Ajá, te no lo muevas, vayas a ¿no? mover. Y a mí me pasó como mamá así muchas veces, que dejaba dormidos a mis hijos y así me tenía que salir de la cuna así como si fuera misión imposible, así de moviéndome, ¿no? Para no despertar, no siquiera pisar, porque tenía un piso muy parecido a este de madera y entonces crujía y entonces era cada cosa que te daba miedo que se despertara. Pero bueno, al final
como tú lo sabes, son hábitos y entonces podemos ir habituando a nuestros bebés desde chiquititos a que hagan un sueño seguro, ¿no? Y No, ¿sabes qué? Esta recomendación de la Academia Americana de Pediatría, que cuando yo era chiquita nos acostaban boca abajo, exacto. porque dormíamos mejor boca abajo, porque nos sentimos más contenidos, venimos de la panza de la mamá, de estar hechos bolita y de repente te ponen una cuna, brazos abiertos, estás extendido, entonces pues te despiertas más, el reflejo Claro. del moro, hay mil cosas que te hacen despertar más. Y el hecho de que nos durmieran boca abajo en ese entonces ayudaba a que tuviéramos periodos más prolongados de sueño, pero justo hacía que la concentración de CO2 aumentara y entonces de repente en los 90 la Academia Americana de Pediatría dice no, boca arriba, y eso también ha logrado reducir la incidencia de muerte de cuna Muchísimo. enormemente. Entonces, de entrada, siempre acostar a los bebés boca arriba. Si se pueden girar solitos porque ya saben girar, los podemos dejar siempre y cuando la cuna esté vacía, pero Así es. nunca acostarlos boca abajo. Y ojo con los saquitos y cosas que de repente hay que tienen peso, porque eso hace que si el bebé se logra girar boca abajo, no pueda regresar a su posición original. Sí, hay muchas cosas que, o sea, sobre todo, bueno, el riesgo de muerte cuna es el máximo, o sea, el 90% de los casos se dan hasta los 6 meses. Reduce muchísimo a los 6 meses al 10%, pero continúa un riesgo hasta el año. Entonces, saber que, bueno, que ya sea un bebé de 6 meses, que se gira, que ya tiene mucha más posibilidad de moverse de una misma posición, hay veces que en sueño profundo no lo hacen. Entonces, por eso yo siempre les recomiendo que todas las medidas, las recomendaciones de las asociaciones de pediatría, las guías pediátricas que nos dicen, las sigamos hasta el año, ¿no? Digamos que ya al año nos podemos un poquito más relajar, pero pues, ahora sí que si puedes, las Mira, medidas... yo no, leí hace unos años una noticia de un niño de 18 meses en Canadá que se atoró con una cobija, se le atoró alrededor del cuello Justo. Ujú. y pues ya no la contó. Pero mira, o sea, son historias como de terror que tocamos madera todos porque nadie quisiéramos que nos sucediera, pero justo en esta posición de nadie quiere que nos suceda, hay cosas que podemos hacer. Mucho, muchísimo. Entonces, bueno, esto de la posición boca arriba es importantísima porque aquí lo que sucede es que la vía aérea está alineada. Entonces, a la hora de estar alineada, cuando estamos boca arriba, pues no hay posibilidad. Mucha gente le tiene miedo al boca arriba por el tema de la broncoaspiración. O que se les regrese la lechita y no la Exacto. puedan sacar. Ahora, también el tema de la broncoaspiración es una palabra que nos da pavor y como que está muy mal manejada. Hay mucha sobreinformación de la broncoaspiración. Realmente la broncoaspiración ocurre cuando la capacidad del niño de expulsar, de escupir, de vomitar, de toser, no existe. Y entonces ahí por eso puede haber Se va para otro lado. se puede ir hacia los pulmones. Pero todos, desde que nacemos, tenemos una capacidad de que si algo se nos está yendo hacia la vía aérea, como un poco de líquido, lo primero que vas a hacer aún dormido, Hacer toser. toser, o sea, te despierta cuando se te va chueco la saliva, te despiertas. Lo mismo hace un bebé, ¿no? Y lo escupe o lo vomita. Realmente el reflujo, vamos a hablar un poquito del reflujo, que es importante porque todo el mundo cree que todos los bebés tienen reflujo. Eso no es cierto. O sea, un reflujo es una condición médica indicada por un pediatra ya diagnosticada, ¿no? Aunque sí puede ser que todos escupan tantita lechita. Exacto. No es lo mismo que el bebé regrese tantita leche a que tenga reflujo. Es muy diferente, ¿no? El reflujo es un bebé que de plano no tiene la capacidad de... o el volumen es demasiado. O ¿no? duele, ¿no? Ajá, hay dolor, hay mucho cólico, etcétera. Hay como toda una serie de síntomas. Entonces, el hecho de que el bebé escupa tantita leche, o no la leche que no llega a digerir, eso no quiere decir que sea reflujo, nada más que, bueno, si tú ves que tu bebé lo hace todo el tiempo, etcétera, primera recomendación es siempre sacarle el aire antes de acostarlo. Y no solamente le sacas el aire, haces que esa leche, justo cuando tú le estás sacando el aire, está en una posición vertical, Baje. baja, ¿no? Y entonces si no hay posibilidad de que a la hora de ponerlo en la cuna boca arriba, se salga. Ya no tiene esa... Y de hecho, si tienes temas así, con inclinar un poco el colchón hacia arriba, Ajá. el mismo colchón en el que duermen inclinado un poquito, eso puede ser suficiente para... Así es, y justo una de las cosas que, de las principales factores de riesgo de muerte cuna es la asfixia postural, que es la asfixia postural cuando algo le empuja la cabecita hacia adelante. Entonces, cualquier cosa que esté abajo de la cabeza del bebé, dígase una almohada, un almohadón, un peluche o colchones antirreflujo, que por ejemplo en Canadá y en Estados Unidos Están prohibidos. están prohibidos, en México lo siguen vendiendo, pero en realidad lo que es más seguro es justo lo que estás comentando, que toda la base de la cuna sea la que tenga inclinación, como en los cuneros, cuando nace tu bebé te lo entregan en un cunero, la inclinación están así, ¿no? Ese sí es una posición segura, pero toda la base. Si yo le pongo un colchón antirreflujo al bebé abajo, el bebé se empieza a desplazar en la noche y este colchón le genera la asfixia postural, ¿no? Entonces, justo
Lo ideal es que la cuna esté prácticamente vacía, ni siquiera ponerle, obviamente, ni peluches ni nada, pero tampoco estos famosos bumpers que todo el mundo tiene Nada. pavor que el bebé se gire y que se Ni pegue. trenza, ni bumpers. O sea, de entrada a los primeros meses de vida el bebé ni se va a mover, no va a Ni se llegar ni mueve. a ellos. Y aunque ya llega un punto en que se mueva, ellos aprenden a medir su espacio muy bien. Sí, a lo mejor una noche se pegará. Sí, porque tienen mucho miedo los papás. ¿Y qué pasa si se pega? Se le atoran las manitas, se les pasa. Ujú. Y entiendo ese miedo, ¿no? Sí, Porque de claro. repente sí se oyen golpes que dices, ay, güey, qué golpazo. Pero normalmente, como dices, aprenden a medir su espacio tanto que si un día los duermes en cuna, digo, en cama, y pierden como el espacio, sí se pueden caer porque no, Exactamente. ya no tienen como esta barrera que los limita. Que los limitan. Y al final, el bumper vuelve a ser un tema de concentración de CO2. No deja el paso de aire por los barrotes de la cuna y además el bebé puede llegar a girarse y quedar atrapado entre el bumper y los barrotes de la cuna, que quedar su cabecita. Entonces, ahora la cuna tiene que estar completamente vacía y justo como decías, en las épocas frías, sobrecubrir a los bebés es muy peligroso. O sea, el calor, yo siempre les digo, siempre es mejor el frío que el calor. También somos cultura de sobrecubrir a los bebés. Nosotros somos una cultura, es latina, pero más en México. Hay una estadística que dice que hay más venta de ¿Ah, sí? cobijas en México que en todo el mundo. Ah, wow. O sea, sí es una cosa impresionante. A veces que estás a 25, 30 grados afuera y ves al bebé cubierto así con guantes, gorrito. Yo siempre lo que les digo a los papás es, como tú te sientas, máximo una capa más. Y les hago como este ejercicio mental de decirles, a ver, si tú estás durmiendo en el cuarto que está durmiendo el bebé, si es que no duermen en su cuarto, como sea, y tú te acuestas en una cama al lado de la cuna de tu bebé, ¿qué te tendrías que poner encima? En capas de ropa para sentirte cómodo pasando toda la noche. Y lo interesante aquí es que muchas veces te acuestas y como le dio el sol en la tarde, el cuarto está a 20, pero en la madrugada está a 12. Entonces, ¿qué tuvieras que ponerte para poder aguantar como este cambio de temperatura a lo largo de la noche, ¿no? Suponiendo que a tu bebé no les va a poner ninguna cobija ni ninguna sábana porque es un riesgo para Así es. ellos. Entonces, juegas con las capas de ropa que usa el bebé o el niño, tanto calcetines, cobija, no sé, digo no cobijas, calcetines, pañalero, pijamas y saquitos para dormir, que son como la opción más segura para taparlos. Pero entonces a la mamá le digo, bueno, tú te pones un edredón y es grueso, sí, entonces tu bebé tiene que usar un saquito grueso para dormir y jugar con las capas de abajo, ¿no? Entonces, pero es que tiene las manitas frías, sí, pero las manitas no son una medida Exacto. de temperatura, ¿no? Entonces, a ver, desde tu punto de vista, dinos un poquito Bueno, esta parte del sobrecalentamiento que sí es un riesgo adicional. el tema con el calor es que el calor los manda a un estado de alerta disminuido, incluso los puede llevar al desmayo. Y si tienen calor y están sobrecubiertos, no te enteras. No hay manera de que te enteres. Lo único que va a pasar con el bebé es que se queda más dormido y no despierta, ¿no? Y también lo podemos deshidratar. La deshidratación es una de las cosas más peligrosas en cuestión de riesgos de vida y no le damos tanta importancia. Y también una deshidratación se presenta por calor, no necesariamente porque tenga algún tipo de enfermedad. infección o enfermedad, vómito o diarrea. Entonces, si tiene tu bebé, si tu miedo es que tu bebé vaya a pasar frío, intenta una noche no taparlo tanto. Si tu bebé no tiene frío, no se va a despertar. Un bebé con frío te va a hacer saber porque llora y porque te va a despertar. Si un bebé no tiene frío, aunque tenga las manitas frías, como dices, no es un indicativo de temperatura, pues va a estar bien, va a estar dormido. Es mejor, incluso metabólicamente es mejor dormir con un poquito de frío. Duermes mejor en cuestión como Sí, de de ambiente. calidad de ambiente, Ujú. de calidad de sueño que con calor, ¿no? Sí. Entonces, por eso mi bebé se despierta mucho las noches, sí, porque está sobrecubierto. Entonces le tenemos demasiado miedo al frío. El frío no pasa nada, no los enferma. Lo que realmente enferma a un bebé son cambios bruscos de temperatura, no el frío per se, ¿no? Ujú. O sea, digo, si no los bebés en Noruega no existirían y no los sacarían No, y los ponen a dormir afuera, y los aparte, ya ponen a dormir viste. afuera. No los sacarían durante todo un invierno, imagínate, ¿no? Entonces, el frío no hay que tenerle tanto miedo, hay que tenerle más miedo al calor. El calor de verdad es algo impresionante. Los manda a un estado de alerta disminuido, los deshidrata y luego podemos hablar un poquito más si quieres adelante de las quemaduras, ¿no? Hablando de esta cosa de que no le vaya a dar frío, entonces pongo muy caliente el agua de la tina, etcétera. Entonces, y también el uso de calentadores es muy peligroso porque justo Reseca. reseca mucho el ambiente, disminuye la oxigenación. Si ya estamos en días muy fríos y queremos usar el calentador, se vale,
pero caliento la habitación, pero ya cuando se vayan a dormir, la apago. Incluso desconectarlo, porque hay muchos riesgos de incendio, de que se queman. Ujú. Y te recomiendan también cuando pones un calentador poner cerca un como pocito con agua o algo así para Sí. que hidrate un poco la Una piel, toalla o algo así, exacto. para que no sea tan... Obviamente si es eléctrico, pues no pongan el agua cerquita, porque... Ujú. Es peligroso, sí, Sí, claro. pero sí, o sea, traten, o si van a poner un humidificador, que sea solo un ratito para que humidifique un poco el ambiente, pero que no, tampoco se sienta tan húmedo el ambiente que también sea incómodo para dormir. Entonces, a ver, en temas de muerte y cuna, dijiste que habían 4 cosas. Una es la concentración de CO2, Ujú. La otra, otra es la estrangulación, como dijiste, que puede ser con una cobija, que puede ser con alguna... Hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, normalmente me toca, voy mucho a casas a dar los cursos y luego hago una observación del cuarto como para dar como recomendaciones, para hacerlo seguro, y siempre veo una cortina y está cerca. el hilo del cortinero como al ladito de la cuna, ¿no? Entonces ahí puede haber ahorcamiento, incluso con alguna cobija o los bumpers, ¿no? El otro se da por atrapamiento, ¿no? Donde se queda atrapado, como podría ser entre un bumper, hay que tener también mucho cuidado. Yo sé que si, por ejemplo, vas a una tienda y compras la cuna, va a tener las regulaciones para que el espacio entre los barrotes sea seguro. Pues, ¿qué crees? Que hay veces que compras en línea y compras la cuna y no te fijas cuánto mide Exacto. y sin querer le compras un colchón más chico. Sí. O lo mandas a hacer con un carpintero, de tu carpintero que te hizo tus libreros, entonces, ¿no? Cópiame esta que me encantó. Exacto. Y hay que tener eso mucho cuidado. Yo conozco un caso muy cercano de un bebé que metió la cabecita y ya no pudo salir. Entonces, que sea un espacio de no más de 6 centímetros. Esa es Y la... las cunas de viaje son un tema porque a las mamás les da mucho miedo que el colchón es muy duro, Y le como la cabe base. Le compran colchones y a veces son colchones que se mueven fácilmente. muchísimo. Ujú. Entonces los niños quedan abajo del colchón. Que digo, si es un niño de 3 años, el colchón es muy delgadito y tal vez ya no es ningún riesgo, pero si es un bebé, Sí, totalmente. Y eso, a ver, dame un tema, o sea, en cuestión de, sobre todo los primeros 6 meses, tenemos un bebé recién nacido que parece que no se mueve y nos sobreconfiamos, ¿no? Entonces ahí, hablando no solamente de muerte cuna, en general, un bebé recién nacido también se mueve y también se cae. O sea, dejarlos en un lugar como ahí, ahí porque quédate. ahí quédate, arriba de un cambiador o arriba de la cama, rodeado de almohadas, y lo que va a suceder es que regresas a la habitación y vas a ver a tu bebé en A el mí me piso. pasó en un viaje. A los 6 meses de mis hijos me fui solita, no trabajaba en esto, me fui solita con mis 2 hijos de 6 meses a Acapulco con unas amigas y cada amiga traía a su bebé y yo estaba en un cuarto y creo que los dormí separados, a mi hija en un cuarto y a mi hijo en mi cuarto. Y hoy en la noche que mi hija se paró, entonces corrí al otro cuarto, la traje y el otro también se despertó, entonces en lo que puse a uno en la cama, le puse almohadas alrededor para que no se moviera, en lo que atendía a la hija que estaba llorando y en eso, ¡pum! El bebé. Cama alta al mármol, ya sabes, dije, en la maíz, yo sola, 2 de la mañana, pena para no despertar a todos los de la casa. Dije, ¿qué hago? Ya como que lo calmé y ya, gracias a Dios no pasó nada, pero sí, o sea, se mueven, Se mueven, se sí. mueven. Y entonces, bueno, eso, ¿no? Que decías del colchón, sí, es muy importante que sea el colchón que le corresponde a la cuna, que no quede suelto, porque si queda suelto, aunque sea un bebé recién nacido, se puede llegar a mover y se queda ahí atrapado. Entonces, ese atrapamiento es una de las cosas. Y lo que decía hace ratito, la asfixia postural es uno de los 4 factores, que es cualquier cosa que le empuja la cabecita hacia adelante. Ahí en el lugar donde ocurre más esta situación es en el car seat, en el huevito. Si no se usa de forma correcta. No se usa de forma correcta y las siestas son prolongadas. Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque pasa mucho tiempo el bebé así, con el respaldo del autoasiento empujándole la cabecita. Si vamos a un viaje a Acapulco, nos tenemos que parar y que no dure más de 30 minutos un bebé en esa posición. Pero ahí no es el riesgo principal es cuando lo usamos el huevito en forma de cuna. Ujú. Como tiene un vaivén y se arrullan muy fácil, Sí, como que es más fácil dormirlos es más ahí. fácil, lo duermes ahí, lo arrullas, se queda dormido y todavía lo dejas ahí y encima le pones la cobija para que no le dé el Sí, aire, ahí ¿no? he visto últimamente unos estudios impresionantes. Bueno, no estudios, como pruebas donde metes al bebé en pleno verano, le pones la cobija arriba
miden la temperatura dentro, obviamente sin bebé, porque nadie va a poner a su bebé, Claro. y sube a más de 100 grados, o sea, es una Aumenta muchísimo, locura es una locura. Entonces, eso es un riesgo, ahí es un riesgo doble. de deshidratación y de... Deshidratación, concentración de CO2 y aparte la parte de la postura, ¿no? La asfixia postural. Entonces, hay que modificar eso. O sea, Sí. el huevito no es la cuna. O sea, si se queda dormido porque vienes en el coche y venías en el tráfico, llegas a tu casa, en el momento que llegas a la casa, Lo esto que sacas. decíamos, lo sacas y lo pones en su cuna. Lo cual es, de pronto yo sé que es un Sí, como arte, mamá ¿no? te quieres matar de No, tener pero que es hacer. difícil, pero si lo vas acostumbrando, es un hábito y finalmente... Dime algo, el colecho, aunque nos linchen, ¿qué opinas? El colecho, la recomendación de la Asociación Americana de Pediatría es hacerlo durante los primeros por lo menos 6 meses, Pero en su propio espacio. pero siempre es en su propio espacio. Jamás entre los papás es de las cosas más riesgosas porque tenemos varios factores de riesgo. Aplastamiento de los papás. Ujú. ¿Qué es lo que pasa? Los primeros, y todo el mundo que ya sea un papá ha pasado por esos primeros 6 meses, Estás es una deprivación del sueño brutal. Estás en un estado de de supervivencia. supervivencia, de zombie, Sí. ¿no? Entonces no estás con tus 5. Y entonces al final te quedas dormido a las 3 de la mañana y el bebé al lado, lo puedes aplastar fácilmente y no te enteras. Y aparte lo puedes sobrecubrir y aumentar el calor, ¿no? Entonces hay que tener ahí mucho cuidado. Obviamente el colecho nunca entre los papás. Cada vez más en todas las marcas ya venden las cunas colecho, que son las más seguras, ¿no? Sobre todo para establecer la lactancia. Aparte lo tienes aquí al lado, no tienes ninguna bronca, está su espacio seguro, está cerquita de ti, está pegado pero no tiene riesgos. O sea, es muy fácil poderlo hacer de esa manera. Muy Antes estaban los Moisés o los bambinetos que eran como una cuna aparte que tenías a un lado aquí. De veras ya te lo facilitan para que lo pongas a tu altura, lo pongas cerca de ti, lo tengas accesible y no haya el riesgo aumentado de Exacto. dormirlos en cama. Pero cada vez recibo más hate en la red social cada que hablo de que el colecho no es la misma cama y dicen, es que tú no sabes cómo hacer un colecho, ¿cómo dicen? Seguro. Y no se refieren a un colecho seguro en su propio espacio, se refieren a un colecho seguro en la cama de los papás. No, no, no. O sea, eso es lo... No, yo de verdad no entiendo. O sea, al final, quiero que un papá, una mamá duerme en los primeros 6 meses con esta deprivación del sueño, es como si estuviera drogado. Y justo de las recomendaciones más importantes es que jamás pongas a tu bebé a dormir contigo en la misma cuna cuando tengas algún tipo de Sí, estupefaciente, alcohol alcohol o drogas o alguna medicación. Y es como si estuvieras drogado. Entonces, no estás en tus 5. Tener a tu bebé al lado y tenerlo en tus brazos, riesgo de muerte cuna y riesgo de caída altísima. Sí, también que tú te quedes dormida resbala. y que no, ni te acuerdes si está, no está, se te caiga, lo Exacto. sueltes. Y han pasado que se derrapan, o sea, pero cosas así que son extremadamente, que el bebé se resbala tantito y se queda aquí y no respira. Y no respira, lo estás aplastando. Y no porque quisiste, no, o sea, te quedaste dormido. Así es. Entonces, bueno, hay que tener muchísimo cuidado con... El colecho es bueno para un tema, sobre todo establecer la lactancia bien, ¿no? No, y que estés pendiente de él, porque hay ruiditos de repente que hacen en la noche que sí te despiertan y estás súper alerta escuchando, pero Así es. siempre que lo hagas de forma segura. Al lado tuyo. O sea, Compartiendo el mismo cuarto y pegado, pero no en la misma cama. Así es. Y luego para hacer la parte de la transición, tú lo sabes, ¿no? No es lo mismo, o sea, si el bebé se acostumbra a dormir en tus brazos, va a ser dificilísimo que se acostumbre a dormir en su propio espacio, Sí. a que tú desde recién nacido lo pongas Vayas enseñando. cada vez, ¿no? Y ahí, bueno, hay que hacer equipos y si son 2 papás, ¿no? Pues Las caídas, eso es un tema importantísimo, porque yo a mucha gente les digo, es que esto no se recomienda, y me dicen, ¿pero por qué? Le digo, bueno, pues, ¿qué es que las caídas? No, pues es que yo le voy a poner un colchón en el piso, y yo voy a hacer no sé qué, y no se me va a caer porque yo lo tengo encima. Me escriben diario a alguien que se quedó dormido en el sillón y se cayó, que se cayó de la cama y fractura de cráneo, o sea, cosas que... ay, qué bruto, sí. Son prevenibles al final, ¿no? O sea, Sí. es eso. ¿Qué haces si se cae el bebé? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? ¿Qué es lo primero? Mantener la calma. Saber que a todos les pasa. Saber que en algún momento te iba a pasar. O sea, si los papás, sí nos dividimos en 2 grandes grupos, a los que ya se les cayó, o sea, ya se nos cayó, y a los que se les va a caer, eso va a pasar. Podemos prevenir y lo ideal es que ya se caigan no tan bebitos, ¿no? ¿Y hay de caídas a caídas? Ya hay de caídas a caídas dependiendo, primero el mecanismo de lesión, cómo se cayó y desde dónde se cayó. Eso es lo más importante, Ok. la altura. No es lo mismo que el bebé se caiga de su propia altura, está sentadito y de pronto se cae cuando están empezando a dominar el sentado, ¿no? Y se pega tantito en la cabeza de su propia altura o incluso más chiquito, o cuando están empezando a caminar, a que se caiga de 1 metro de altura. Ya Un cuando cambiador.
de un cambiador, imagínate, es un metro 20, entonces, Sí, porque él como está muy bebé, dice, espérame tantito, ahí vengo. sí, ahí vengo, se ¿no? me olvidó el pañal aquí Sí, al lado. espérame tantito, ahí Ajá, vengo. y entonces, Y el bebé te va a decir, sí, aquí sí. te espero, mamá. Primera prevención. Muchas veces pasamos 24 horas con un bebé, sobre todo las mujeres o las mamás, las que estamos maternando, ¿no? En estos primeros meses que son muy difíciles, de pronto necesitas 5 minutos para irte a bañar o 5 minutos para ir a contestar una llamada, lo que sea. Si no tienes a dónde dejar a tu bebé, el mejor lugar para que no se caiga es el piso, porque de ahí no pasa, Ujú. ¿no? Entonces, sí, obviamente no en un piso de mármol, o sea, le pones un colchón Lo que sea. un corralito, pero el riesgo mayor es que se desplace, si empieza a gatear y se vaya a otro lado dentro de la casa, pero en su propio nivel, ¿no? Entonces, esta sobreconfianza, lo dejo arriba de la cama, o lo dejo En el sillón. en el sillón, no sé la cantidad de bebés que veo, arriba del bouncer y el bouncer arriba, para poderlo ver, y entonces como, bueno, y los bouncers son Por peligrosísimos. arriba de la cocina. Ajá, arriba, sí, justo. Los bouncers son peligrosísimos porque tienen muy poca estabilidad Y se y mueve. se mueven y también incluso en Estados Unidos ya están prohibidos, ¿no? Ujú. Entonces dejan ahí arriba o arriba de la carreola, pero no le ponen los cinturones, ¿no? Entonces como que, bueno, si se cae, ¿qué hacer? Si se cae más de 1 metro de altura, lo primero que podemos hacer es una evaluación del bebé, mantener la calma primero, apapachar al bebé, tranquilizarlo y ver de dónde se cayó, cómo fue que se cayó y saber que si tú no viste la caída de tu bebé, asumir que el bebé se pegó en la cabeza, Siempre. siempre, porque es la cabeza, por un tema de De peso. peso, que es muy grande, la cabeza de un bebé le va a ganar. Entonces, la mayoría de las caídas de los primeros años son los golpes en la cabeza, ¿no? Ahora, tienen una gran ventaja los bebés que tienen, los huesos son muy, muy flexibles, tienen mucho cartílago en los huesos y otra cosa maravillosa es que como tienen esta famosa mollera, es decir, los huesos craneales todavía no están unidos, hay una amortiguación del golpe, ¿no? Entonces, cuando se caen no es un golpe así completamente seco y contuso en un cráneo cerrado, es un cráneo que amortigua. Entonces, al final saber que no pasa tanto, aunque sea una caída y se haya pegado en la cabeza, no es como que córrele al hospital, ¿no? Si quieres ir al hospital está bien, yo nunca les digo no vayan al hospital, pero también tienes que evaluar cuándo sí, cuándo no. A lo mejor se cayó de menos de 1 metro de altura, se cayó del sillón y tú lo viste y estás viendo que todo el comportamiento de tu bebé es normal. O sea, esa sería una señal de alerta para seguir. Ajá, una señal de alerta es la altura, Ujú. pero no vas a ir al hospital, vas a ir con el pediatra. Ahí vale la pena que lo vea el médico que más lo conoce desde que nace, que es el Ok. pediatra. No, no vas a ir a urgencias a un hospital donde es la primera vez que lo ven, ¿no? Es mejor que lo veas un pediatra porque sabe la normalidad. Vas a evaluar 3 áreas, principalmente cómo se mueve, Ujú. dependiendo de la edad, de la habilidad que tenga ya desarrollada, ¿no? Si vamos a pensar un bebé de 6 meses, que es un bebé que ya tiene, le das un objeto y lo agarra, ya sigue un objeto, ya tiene sonrisa en espejo, etcétera, le vas a tratar de hacer a modo de juego, no revisándolo, sino como jugando con Sí, el que bebé, siga algo. que siga un objeto, que tenga movimiento, que trate de agarrar algo, le pones una canción y que tenga la misma reacción que tiene siempre, etcétera. O sea, como que sea como que tú lo ves que está ubicado, que está normal, que sus comportamientos y su energía sea la misma, ¿no? Si tú ves algo raro, es muy importante esa cosa del instinto materno, paterno es importantísima y es muy, muy buena, ¿no? Si tú ves algo que, sabes que después de la caída, aunque no fue 1 metro, pero mi bebé no lo veo nada bien, lo llevo a una revisión médica. Siempre es mejor. Siempre es mejor. Ahora, el tema con los hospitales, y sí hay que hablar de eso. El abordaje en México es muy, ¿cómo decirlo? Es muy invasivo de entrada. No, en los hospitales en general no hacen tanta clínica, no hacen tanta observación y luego ya hacen estudios, sino lo primero se van a ir a laboratorios de estudios. Entonces, imagínense el panorama. Tú llegas a un hospital, tú dices, mi hijo se cayó y se pegó en la cabeza. No te van a preguntar más y van a empezar a hacerle estudios. Ujú. Y uno de esos estudios incluiría meterlo a un tomógrafo. Ujú. Entonces, es demasiado, o sea, no sé, las personas que han estado en un tomógrafo, Sí, te tienen que dormir te casi, casi tienen a que, los a un, bebés. a un bebé lo tienen que dormir, definitivamente, porque es demasiado estrés. Es una situación hasta, no eres claustrofóbico, pero te vuelves, ¿no? Ahí es Sí. como estás ahí un ratote, no te puedes mover. Entonces, es un estudio que además hay demasiada radiación, que no siempre es necesaria. Entonces, bueno, entonces tampoco entrar en ese terreno de la exageración, ¿no? Pero si tú algo en ti te dice, sabes que mi bebé no está bien o no lo veo bien, pero no tienen que ir corriendo a la primera caída. Eso sí es muy importante, ¿no? Ahora, datos de alarma, vamos a ver qué sí, o sea, si ocurre,
puede ser a la hora de la caída, a los 2 minutos de la caída o 3 horas después. Por eso, si fue una caída importante, que tú crees que fue una caída importante, tienes que estarlo observando, como cada 4 horas estar haciendo una evaluación, ¿no? Datos de alarma. Si vomita más de una vez, esto es un indicativo de un daño neurológico. Ok. O sea, 2 vómitos, 3 vómitos ya no es normal. Y principalmente hay un vómito muy característico que es un vómito en proyectil Como muy explosivo. explosivo. Eso sería uno de los datos de alarma. Otro dato de alarma es mucha confusión o ves al bebé que de plano, o sea, si está con una mirada de ¿dónde estoy? O no Como lo ves perdido. como ubicado o perdido. Algún tipo de desmayo, o sea, se desmayó, pero regresó en sí, como decimos, inmediatamente, entonces hay que ir a ver. O sea, por algo perdió la conciencia temporal o completa, ¿no? Ok. O si convulsiona también, si convulsiona después de la caída. Una vez que pase la convulsión, te vas al hospital. Y si sale algún tipo de líquido, puede ser incluso sangre, pero sale mucha por la nariz, no es nada más como tantita que salió, sino sale sangre después de la caída o por los oídos, puede llegar a incluso a salir sangre por los oídos o algún líquido claro. Eso es un indicativo de una lesión bastante importante y entonces es importante llevarlo y bueno, y ahí, por ejemplo, yo doy mucho este curso a niñeras, ¿no? Y eso sí es algo que les digo a todos los papás, que hablen con las personas que les ayudan a cuidar a sus niños, no solamente niñeras, sino abuelos, incluso en la escuela, incluso, no sé, tu hermana que te ayuda, los tíos, decirles, si se te cae el bebé, me lo tienes que decir. Sí, a Te juro que fuerzas. no te voy a correr, te juro que no te voy a regañar, no me voy a poner mal, pero me lo tienes que decir porque es tan común omitir, no le dicen a los papás o incluso entre mismos papás en la pareja no se dicen así, ay, no lo voy a decir a mi esposo porque No va a ser que me diga que no estoy ajá, se va, cuidando al se va a niño. enojar muchísimo, me va a Ajá. regañar o viceversa. Y entonces tú no ves un dato de alarma, a lo mejor a las 4 horas empieza el bebé a vomitar y dices algo le cayó mal y no lo asocias a la caída. Entonces esto es muy, 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 muy importante, no omitir información, sobre todo a las personas que no son de nuestra familia, ¿no? Que no Sí. son las que normalmente no nos dicen. Y bueno, pues eso, en una caída sería prevención y hacer eso. Por accidentes comunes. Ahogamiento creo que es súper común, ¿no? O El no es ahoga- tan común. sí, es bastante común. Es de las principales causas de muerte en niños de los 0 a los 4 años. Este, ahí entramos en el terreno de la prevención enorme. Hacer nuestra casa segura no es ser un papá sobreprotector, es simplemente dejarles el Tener camino, conciencia. ser consciente y dejarles el camino difícil. De pronto yo sé que es difícil, los bebés se te meten toda la boca, hay cosas que tú de plano no ves y entonces dices, no es posible que la tierra de la maceta, no lo vi venir, ¿no? Pero entonces, pues primera recomendación, hacer tu casa segura, cosas pequeñas que el bebé se puede llevar a la boca, los juguetes, cualquier cosa que No, esté incluso para dormir, o sea, en si les general, vas a dar una cobijita de seguridad, que los ojos no se le desprendan, justo. que no tenga pedacitos que pueden quitarle. O los chupones que son de 2 piezas, ¿no? Los más seguros son de una sola pieza, etcétera. En general, vamos a hacer una revisión de todas las cosas que están alrededor del bebé. Cosas más inseguras que veo en todos lados, no sé por qué, sí sé por qué, pero ahorita digamos que tendríamos que ahondar más en eso. Portachupones con cuentas, collares de ámbar para el tema de la dentición, prohibidos. O sea, de verdad, cualquier cosa que esté alrededor de la vía aérea de la cara, de la garganta del bebé, puede haber un ahorcamiento o se lo puede llevar a la zona de la boca y Se lo meterse truena. un botón, etcétera, ¿no? Entonces, ay, me moví el micrófono, ¿ya? No. ¿Sí? ¿No? Ok, entonces, bueno, el tema es que cualquier cosa que sea pequeñita, que el bebé vamos a pensar mal del bebé. Sí lo hacen en un segundo, Si parece que tienen no. manos grandes, si tiene un juego con piecitas, es Exacto. muy fácil que las agarre y se las lleve a la boca. La boca es un lugar de exploración súper natural que agarren algo y se lo lleven a la boca. Entonces, no tendrías por qué pensar o asumir que no lo van a hacer. Así es, todos se lo llevan a la Piedritas, cualquier cosita que esté al alcance. monedas, las pilas de botón, o sea, podemos hablar de una lista infinita, Ujú. no nos alcanzaría el tiempo, pero bueno, un poco es eso, prevención, tema de partición de alimentos, yo les recomiendo a todos aquellos que no quieren hacer BLW, está bien, hagan el método que les genere tranquilidad, no cada vez que alimentes a tu bebé vas a estar con el nudo en la garganta, ¿no? No se trata de eso, Ujú. pero que sí se instruyan, si lo quieren hacer, háganlo con un profesional. Eso es lo que te quería decir. Muchas veces decidimos, le voy a dar BLW porque mi prima lo hizo y entonces
¿Que de qué trata? Pues de darle pedacitos. Entonces yo voy y le corto pedacitos, ¿no? Porque mi prima me dijo que su bebé come pedacitos. Entonces, creo que es importante entender que todas las cosas que se llaman métodos es porque tiene una metodología. Particularmente en BLW hay una forma de presentar alimentos con cierta suavidad y cierta textura según la etapa en la que estás. Y eso va permitiendo que se fortalezcan los músculos de la boquita, que aprendan a masticar aunque no tengan dientes. Y, por ejemplo, las zanahorias tienen que estar en el punto que si las aplastas se deshacen. Y esa sería una forma segura de ofrecerla tal vez en la primera etapa de esta nueva alimentación, ¿no? Y entonces al aguacate le pegas ajonjolí y eso permite que lo puedas. No sé, hay diferentes formas de dar ciertos alimentos que eso permite introducirlos de forma segura y no puedes tú aplicar una metodología sin conocerla, nada más asumiendo ciertas cositas, porque entonces no estás aplicando un método, estás aplicando un riesgo para tu bebé, Exacto, ¿no? sí, o sea, sí hay más riesgo de ahogamiento en BLW, sí, por eso, porque no nos informamos o vimos un video en YouTube, en TikTok, donde quieran, y ya están listos, y en realidad no son enchiladas, o sea, sí es una metodología que requiere tiempo, investigación y asesoría. Hay libros maravillosos, hay pediatras, hay nutriólogos pediatras que Hay te van cursos, hay hay mil cosas. cursos, háganse un buen curso. Y aunque no vayan a darle doble BLW, asesórense en cómo partir los alimentos para hacerlos seguros, porque eventualmente tu bebé va a comer sólidos y entonces se puede ahogar más adelante. Sí, yo Entonces, pensaba que las subas hasta los 2 años, porque en mi época pues tampoco había mucha conciencia de no, eso. Y evidentemente ya a los 2 años ya les daba voz a mis hijos y de repente veo que ya a los niños de 5 años hay que partírselas en pedacitos. así es, hay que dejárselas mucho más difícil y Las salchichas, por las ejemplo. salchichas, las almendras, las nueces, todo eso, como tenerlo bien partidito. Obviamente tú puedes hacerlo en tu casa, pero vas a una fiesta infantil y ahí hay, pues entonces tienes que estar más pendiente de la mesa de Yo dulces. palomitas nunca se me ocurrió nada, les di desde muy bebés. Las palomitas son muy peligrosas. En general, hasta para los adultos, ¿no? Siempre vigiladas. Obviamente, si se las quieres dar, se las das vigiladas, etcétera, ¿no? Entonces, en ahogamiento, pues podemos hablar de muchos temas, pero sí es uno de los principales riesgos. Yo sí les recomiendo tomar un curso de primeros auxilios ¿Se definitivamente. usa una maniobra de Heimlich o ya no se usa esa? Sí, hay dos tipos de maniobras. La maniobra de Heimlich para bebés, que es modificada, que son los golpes en la espalda, y la maniobra de Heimlich, que es para niños de 1 año a adultos, que es las compresiones diafragmales. Digo, las pueden ver un video, realmente sí, pero yo siempre les recomiendo tomar un curso de primeros auxilios con quien quieran, conmigo me encantaría, pero con quien quieran de verdad. Es algo que todo el mundo deberíamos de darnos el tiempo de aprender a salvar en la vida al de al lado, a tu familia o a alguien extraño, ¿no? Entonces, o a ti mismo. Sí, hace poquita una amiga le salvó la vida a una chava Ujú. en un restaurante porque le dio una mordida al sándwich y estaba muy seco y se estaba ahogando y estaba morada. Exacto. Si no sabía cómo, pues no la cuenta. Sí, Porque qué nadie bueno. se dio cuenta aparte, porque pues, estás comiendo un sándwich a tus 30 y tantos años. Sí. ¿Quién se va a fijar si lo masticaste bien? Sí. Y bueno, o sea, ahogamientos pueden haber por alimentos principalmente cuando empezamos con alimentación y con objetos y por agua. Eso también es una cosa súper prevenible. Ahogamientos Esos me dan infantiles son terribles y la mayoría de los ahogamientos ocurren delante de los papás. No porque seamos esos papás que se van y dejan al bebé ahí en la alberca y te vas al bar del hotel. Eso No, porque no. estás platicando y estás pensando que lo estás viendo. Exactamente, y ocurren en segundos de manera así silenciosa, el niño se baja. Entonces, muchísima prevención, vigilancia continua, 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 en tinas, jacuzzis y en albercas, bueno, y obviamente en Y mar. en tinas, ¿qué crees? Que aunque sientas que porque pones poca agua ¿No se va a ahogar? no se va a ahogar, yo te lo juro que a mis hijos en un chapoteadero una vez, dije, ya es un chapoteadero, les llega el agua a la pantorrilla. Uno se cayó de boca y yo dije, ya, pues va a meter las manos, se va a parar, no es normal. Que no, ¿eh? Y es un volumen, y son segundos, o sea, Y es nada de agua, o sea, es nada de agua. No entendí por qué dije, ¿cómo a este niño no se le ocurre meter las manos y levantar la cara? O sea, el agua le llega a la pantorrilla. así es. Y no, Ujú, o sea, fui y lo tuve que ir a levantar. sí, o las tinas, ¿no? Que son chiquitas, o un balde de agua, una cubeta que alguien está limpiando y lo dejan. Ese es un volumen suficiente para que un niño se ahogue. Entonces, no necesita estar en el mar. Entonces, mucha prevención ahí. Siempre recomiendo meterlos a clases de natación desde bebitos, desde los 6 meses, Sí, para esa que yo también aprendan. siento que no es negociable. No es negociable, es un seguro de vida, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, ahogamientos y bueno, prevención de accidentes en el coche. No sabes, como paramédica, cuántos accidentes me tocaron de bebés. Terribles, terribles, terribles en el coche porque no iban en su silla. O sea, no hay otra cosa no negociable. Tienen que ir en una silla, tienen que ir en un sistema de Los papás retención. hoy en día como que tienen mucho miedo que el niño llore por dormir, que llore por comer, que llore por...
que llore por el coche. Entonces prefieren sacarlo porque no voy a hacer que llore en la Sí, sillita, o que porque no no le le gusta. gusta. Y hay muchas cosas que se pueden modificar. Ujú. Una vez que se revisa la silla, hay que leer los manuales, ¿no? También Ujú. es como, ay, bueno, el bebé todavía sigue con los rellenos de recién nacido a los 6 meses. Bueno, pues por eso está llorando, Ajá. porque no le gusta su silla, ¿no? Está No incómodo. está cómodo. Pero es un negociable. Y ellos se acostumbran, ¿no? A tener siempre que, hasta que son niños más grandes, hasta que miden 1,35, tienen que ir con un sistema de retención que ayuda a que el cinturón les quede donde les debe quedar. ¿Cuáles son los 5 accidentes más comunes en bebés y niños? Bueno, vamos a hablar en general como una estadística mundial, también en Sí. México, principalmente ahogamientos, ¿En agua? no, comida? por comida, ajá. Ahogamientos por comida y objetos, bueno, en general, ¿no? Ujú. Accidentes de coche, eso es una estadística altísima, por caídas, por quemaduras y por algún tipo de enfermedad que no le diste importancia y se hizo más. Creo que nos falta tocar como más a detalle las quemaduras. Las quemaduras, pues prevenir, mucha prevención. Siempre es un tema de prevención, Sí. ¿crees? No siempre, no, o sea, hay veces que vas a un restaurante y a lo mejor al mesero se le cayó la sopa caliente de encima de tu hijo, o sea, puede llegar a El otro pasar. día vi que una manguera en el jardín, o sea, que tú quieres jugar con tus hijos al agua en el verano y la Está manguera estuvo caliente. expuesta al sol y la primera prendida sale el agua hirviendo Sí. Pues en general, no calentar los biberones, por ejemplo, ¿no? Tú lo pruebas y para ti está bien. La relación, cuando tú pruebas la temperatura de algo, tu sensibilidad a la temperatura es muchísimo mayor. mayor que la de un bebé Ujú. que la piel es nueva y va a ser mucho más sensible, ¿no? Y nunca en el microondas, ¿no? Eso No, es nunca en cierto. el microondas. Hay calentadores de mamilas que son calentadores y esterilizadores. Ujú. Y hay veces que justo cuando estás a las 3 de la mañana le estás calentando la mamila, la cantidad de papás que me han platicado que les ha pasado, que en lugar de calentar la mamila la esterilizan y se la dan Sale al bebé. hirviendo. O sea, quemadura en vía aérea es así, es una urgencia terrible porque se inflama la vía aérea, se cierra y aparte es quemadura. Ok. Entonces, quemaduras en general por agua caliente, no cocinar con el bebé en brazos, ¿Cómo medirías el agua de una tina para sentir que está deformada? con un termómetro. Eso es lo Fuerte. lo Y si ideal. no Sí. tuvieras Que el esté codo, decían que el El codo. codo no funciona tanto, o sea, Ok. porque al final tócate el codo, no tienes Ajá. casi nada de sensibilidad en el codo. Que para ti, o sea, si tú sabes tu relación con la temperatura, tú la sabes, te estás bañando con agua súper caliente, pues para ti tendría que estar casi fría. 36,5, ¿cuánto? Lo ideal es entre 36 y 38 grados. O sea, tu temperatura corporal, de cualquiera, está a 37 grados, tiene que estar a esa misma temperatura. Y si les da frío a los bebés en la tina, les va un tip ahí, pónganles un trapito adentro, porque ese trapito que tienen pegadito al cuerpo ayuda a que no les dé tanto frío. Obviamente no dejen que el trapito se les suba, o sea, en el cuerpo nada más, porque eso les ayuda a mantener un poco la temperatura, Ayuda. no poniendo el agua más caliente, más bien ese trapito se lo ponen encima y eso ayuda a que el bebé no sienta tanto frío mientras se baña. Sí, y aquí la realidad lo que hay que cuidar es el cambio brusco de temperatura, que lo vistas en el baño y no lo saques A un a cuarto más un frío. cuarto frío, más bien es eso, ¿no? Quemaduras en la cocina, pues prevenir que todas las hornillas que vamos a utilizar sean las más lejanas, Ujú. porque se pueden incluso, un bebé que gatea llega y trata de alcanzar algo arriba y se pueden quemar aunque no haya nada ahí, ¿no? Bueno, si tú cocinas y a lo mejor todavía la olla está caliente, pues obviamente retirarla y ponerla en un lugar seguro. Y algo que es una práctica muy común que es que cocinan con el bebé en brazos. Ujú. Porque, claro, el bebé está ¿Dónde lo llorando, donde pones? lo ¿Qué onda? pongo, lo pongo y llora, y lo pongo y llora, y lo pongo y llora, mejor lo cargo y entonces aquí estoy cocinando, eso es así como, o en el fular, o en el Ujú. canguro, lo que sea, es muy peligroso. Quemaduras evitar traer un café o un té y cargarlo en bebé, ¿no? O dejarlo ahí con bebés más grandes que lo pueden jalar. Y lo que te decía hace ratito, en general en los restaurantes los meseros no tienen la precaución de no ponerle cosas calientes encima, frente a un bebé. Ujú. Entonces, antes de que te vayan a traer algo caliente, le dices al mesero, cuando me lo traiga, Me lo pone me lo acá. pone de este lado o de este lado donde no esté tu bebé cerca. Porque hay veces, de verdad, me ha pasado muchísimo que llegan y le ponen así la sopa hirviendo al bebé enfrente, ¿no? Entonces, eso, pues, mucha precaución. Quemaduras eléctricas, los enchufes, son muy comunes, son más comunes de lo que creemos. Sí, real, yo pensaba Sí. que era un mito. Son muy comunes, entonces sí, mejor prevenir poniendo tapas y no dejar cable. Las más comunes son en la boca, porque un bebé, pues por curiosidad se va a meter el cable que está, el cargador está a la mitad, se mete el cable a la boca y se lleva una Bacteria. quemadura eléctrica en la boca.
Ah. Entonces sí, ese tipo de Oye, si precaución. te quemas, antes te decían que agua fría, que hielos. Hoy en día que es agua tibia, ¿no? Lo mejor El para agua hacer. fría, el agua Agua fría fría. sigue siendo, ¿qué es lo que pasa? Tú que te acabaste con el, no sé, con el horno, con la plancha, una quemadura localizada. Eh, la temperatura fría lo que va a hacer es un choque térmico, Y va a hacer que se deje de va a quemar la hacer que piel. se frene, es como en la cocción de la Ujú. cocina, ¿no? Sí, Para para que lejos de frenarlo, no se siga cociendo, le echas en le agua echas fría. agua fría, es exactamente ese mismo principio. Y al final una quemadura es una herida. Ujú. Y entonces lo que necesita una herida no necesita mostaza, no necesita pasta de dientes, no necesita miel, no necesita otra cosa más que limpieza. Agua y jabón y cubrir la quemadura. Eso es lo que te decía antes, nos decían que limpiar con alcohol y No, limpiar con agua pues oxigenada antes y ahora. O sea, todos los botiquines, si tú vas a una farmacia, te compras un botiquín, te trae eso, ¿no? Ajá. El alcohol es malísimo para una herida, el agua oxigenada es malísima para una herida, el mertiolate es malísimo para una herida. Lo que va a hacer es deshidratar. El alcohol deshidrata la herida, la mantiene abierta más tiempo Uh, y retrasa el proceso de cicatrización propio del cuerpo. Entonces el alcohol no sirve, Entonces, jabón. jabón, agua y jabón, el jabón lo más neutro posible. Y si va a estar en un ambiente muy contaminado, tipo un parque, donde tú se va a revolcar o va a estar con tierra, pues lo cubres. Si no, está en la casa, lo dejas descubierto. Algo también muy importante, cualquier pomada que tenga, o sea, pomadas no son recomendables, tópicas, porque tienen lidocaínas. Y la absorción por piel es altísima, es muy rápida. Y entonces puedes mandar a desmayar a tu bebé por ponerle una Mucho. pomada tópica o también mucho cuidado con lo de los dientes, ¿no? El Nenedent Sí, famoso eso ya que no se usa. está prohibido también en otros países, porque tiene lidocaínas. Entonces, después de una quemadura, obviamente un bebé, un niño chiquito va a quedar muy adolorido, entonces ahí la analgesia que vamos a utilizar es tomada. ¿Y cuándo sí vas al doctor o al hospital por una quemadura? Cuando es más de el 10% del cuerpo quemado. ¿Cómo podemos saber? O por lo grave que se vea. No tanto la gravedad. O sea, si es muy grave no vas. O sea, si es de segundo y tercer grado vas, no porque sea un riesgo de vida, sino realmente porque necesitas que le traten bien la piel y que no quede una cicatriz fea. Necesitas no ir corriendo a urgencias, necesitas ir que lo vea de preferencia un dermatólogo pediatra, ¿no? Ok. Pero si es una quemadura, todo un bracito de un bebé es igual al 10%. Entonces, cualquier cosa que tenga ese tamaño es un 10% o más. El riesgo de muerte ahí por un tema de quemadura es por la deshidratación. Porque sube mucho la temperatura, ok. Sí, no, se deshidrata a nivel sistémico, o sea, celular. Entonces no va a estar deshidratada el área que se quemó, sino todo el cuerpo. Mm, Y se puede morir súper rápido por la deshidratación. Entonces, por eso tienes que ir rapidísimo al hospital para que lo rehidraten a nivel intravenoso, ¿no? ok. Quemaduras que sí voy a trasladar, aunque no son un área grande, son por localización porque tenemos muchos terminales nerviosos y el tacto, por ejemplo, toda la palma de las manos, en la planta de los pies, cerca de la cara o en vía aérea por la quemadura de la vía aérea que va a hacer que se inflame, y genitales. Las quemaduras en genitales las más comunes son por el agua caliente del latino y son bastante comunes, son bastante frecuentes. Ay, Erandi, ¿dónde te encuentran si quieren tomar algún curso? Bueno, principalmente estoy en Instagram y en TikTok, acabo de abrir TikTok. Little Hearts MX es bueno, tengo una comunidad donde yo todo el tiempo estoy dando tips, pero yo voy a dar cursos presenciales. A mí me gusta mucho ir a dar cursos sobre todo a las casas, porque así me ayuda mucho a ver como, no es porque sea yo Sí, curiosa, chismosa. sino porque realmente estoy viendo el espejo, la televisión, entonces doy recomendaciones, veo el cuarto del bebé. Doy cursos a casa, doy cursos también en línea, ¿En obviamente. qué ciudad estás tú? Estoy en Ciudad de México, a veces me he ido a Monterrey, a Guadalajara, Ah, o sea, sí. sí voy cuando se organizan las mamás y me dicen, ya tenemos un grupo, de- o incluso yo he llegado a organizar, voy a Morelos, a Pachuca, o sea, me la paso yendo a todos lados, me encanta. Y doy cursos también presenciales cuando no podemos hacer esto, ¿no? Ujú. Y son cursos de primeros auxilios, tengo enfocado para primer año de vida, luego para niños más grandes, etcétera. Y bueno, ahí me pueden encontrar en Little Hearts MX, sobre todo en Instagram, ahí es donde más estoy activa. Qué padre.
Pues yo creo que sí es un tema que es importante conocer. Al final son cosas que se pueden resolver sabiendo. Por lo menos si ya no pudiste evitar, pues cómo actuar ante una Así es. situación así, ¿no? Y eso puede determinar el resultado que sea diferente a si no supieras la información. Entonces, yo también creo que es un básico tomar un curso de primeros auxilios y no solamente tu mamá o tu papá, cualquier persona que va a estar involucrada en el cuidado del bebé y del niño, porque definitivamente si algo pasa, entre que no te lo dicen, entre que el silencio, entre que no saben cómo actuar, puede determinar por completo el resultado. Así que gracias por haber venido, No, Erendil. gracias a ti, muchas gracias. Yo soy Michelle Greenberg y a mí me encuentran en @sleepcoachmexico en todas las redes sociales o en www.dulcesnoches.com y yo les ayudo con todos los temas de sueño de sus hijos. También si quieren aprender un poco más sobre el sueño seguro, esto viene incluido en el taller de bebés de 0 a 5 meses, en donde les enseño a tener buenas bases de sueños justo para que si su bebé se queda dormido en un lugar, pues no tengas miedo de llevarlo a la cuna, que es el lugar en donde deben dormir, y que duerman de forma segura. Gracias.